¿Cómo concebir una historia crítica de la literatura colombiana? Concibo una historia de la crítica de la literatura colombiana a partir del reconocimiento de la existencia de una crítica literaria como actitud y provocación. Como profesor de literatura, siempre me ha preocupado la pregunta por la literatura. ¿Qué es la literatura? Y sobre todo en el caso colombiano, ¿qué ha pasado en esa tradición? Porque hay momentos en los que uno podría decir como que todo es literatura, pero esto empieza como a sofisticarse, pero hay un responsable de esa sofisticación y es la crítica literaria. Entonces, lo primero es, ¿qué entenderíamos por literatura nacional? Empieza a ser complejo cuando pensamos en un territorio que tiene fronteras políticas, pero que tiene culturas que desbordan esas fronteras políticas. Hay una geografía, pero es una geografía que está habitada por gente con ciertas culturas, con ciertas tradiciones, con todo eso. Entonces pudiéramos pensar que la literatura nacional se refiere a ese territorio, pero ¿qué pasa si en ese territorio entran una cantidad de lecturas foráneas? Por ejemplo, la revista Voces permitía que los escritores leyeran las vanguardias traducidas, y eso entró en el sistema literario colombiano. Preguntas por la literatura y su historia crítica como acontecimiento. Un acontecimiento como un conjunto de gestos que dan a pensar, incluso lo impensable. Si Macedonio Fernández es a Borges en Argentina, ¿quién podría ser para Colombia? Una posibilidad poderosa sería sin duda Manuel Zapata Uribe. Danza, teatro, novela, cuentos, revistas, viajes, lenguas. En el caso de Colombia, que yo conozco, y algo de Latinoamérica, como los textos claves, desde las lógicas de la ciudad letrada y sus tensiones con lo que yo llamo lo extramural. Ahí está la provincia, no sé, pensaba la selva, la plantación, la oralidad y otro tipo de saberes. Entonces me parece que la mayoría de las historias literarias del siglo XX, o por lo menos en la segunda mitad del siglo XX que yo conozco, se articularon a partir del concepto de nación, de identidad, de tradición, de géneros, incluso de biografía, entre otros principios. ¿Cómo pensar una historia literaria colombiana crítica donde el objeto a historiar ha perdido la especificidad que le concedíamos antes? A la luz de los cambios que generan la globalización, el predominio de lo neoliberal, las migraciones, las tecnologías y lo transdisciplinario, porque así lo leí, como un procedimiento casi que epistemológico, ¿no? En este terreno, que es el terreno de la cultura, de la literatura, del pensamiento, de los imaginarios, tenemos cómo ofrecer una visión crítica de este país. Esa es una apuesta profundamente política. Tenemos que ofrecerla y tenemos cómo. En ese campo y en esa perspectiva es que yo instalo una historia crítica a la literatura colombiana, porque de todas maneras va a romper con muchas de las cosas tradicionales que se han hecho, de lo que se ha hecho hasta ahora, para que valga la pena, si no, no vale la pena.